Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, saludos. Bueno, vamos a continuar con el material de Gauss. Vamos a hacer un problema más. Este problema que voy a hacer es un clásico, ¿verdad? Sale mucho en problemas de este tema. Y es la esfera que está rodeada por un cascarón. Ok, entonces hay varias versiones del problema. Voy a leer el enunciado. Este es de un examen de reposición. Dice, una esfera que tiene radio A, ¿verdad? Es una esfera sólida, la que está en el centro, ¿verdad? Que tiene radio A, contiene una carga uniforme de densidad menos ρ sub 0. O sea, quiere decir que aquí adentro la densidad es menos ρ sub 0. Y está rodeada por una concha esférica o un cascarón, también le dicen, ¿verdad? Cascarón esférico de radio interno B y radio externo C, ¿verdad? Con una densidad no uniforme, dada por lo siguiente: ρ es igual a ρ0 entre R. ¿Ok? Entonces, ok, ¿qué le pregunta o qué es lo que le pide? Le dice que mediante la construcción de superficies gaussianas apropiadas, ¿verdad? Calcule el campo eléctrico para valores de R que satisfagan las siguientes situaciones. O sea, le está pidiendo el campo eléctrico en la parte A para R menor o igual que A. ¿Ok? Luego la parte B, calcule el campo para un R que sea mayor o igual que A, menor o igual que B. Y la parte C, que calcule el campo eléctrico en la región R mayor o igual que B, menor o igual que C. Ok, creo que hay parte D, sí, y la parte D, que calcule el campo, voy a ponerlo aquí, creo que aquí alcanza todavía para un R mayor o igual que C. Ok, o sea, hay que evaluar el campo eléctrico en todas las regiones, ¿verdad? En el interior de la esfera sólida, en la región entre que está, digamos, hueca, que es esta, ¿verdad? Es un R que está entre A y B, en la región, en el propio cascarón, ¿verdad? En el interior del cascarón, y luego, de último, le dice que calcule el campo fuera de toda la distribución. ¿Ok? Este es un problema que, como les digo, pues aparece a menudo, ¿verdad? El famoso cascarón con una esfera dentro, ¿verdad? Inclusive hay varias versiones, ¿verdad? Hay otro que son la esfera y dos cascarones, ¿verdad? Ok, ya vengo, voy a traer un marcador. Okay. Entonces, bueno, este problema, digamos aquí hay que, lo que les decía el jueves, ¿verdad? En Gauss hay que construir la superficie gaussiana, ¿verdad? Para uno saber cuál es la carga neta que está encerrando, ¿de acuerdo? Y vean que en este problema en particular no le dan, o sea, uno no tiene el conocimiento de la carga explícitamente, sino que lo que le están dando es la densidad de carga. Y eso es algo que hay que distinguirlo, ¿verdad? Entonces, no siempre la carga tiene el mismo signo que la densidad de carga. O sea, podría ser que haya una distribución de carga positiva, ¿verdad? Sobre un objeto. Y sin embargo, la densidad de carga lineal o volumétrica, lo que le den, sea negativa. Es decir, no tiene que tener el mismo signo necesariamente. ¿De acuerdo? Y hay regiones en donde, por ejemplo, ¿cómo se llama? La densidad de carga se puede anular, se hace cero. Entonces eso va a depender de los datos que le den y de la superficie gaussiana que uno escoja, ¿verdad?
Vean que aquí la simetría es esférica, ¿verdad? Porque lo que tenemos es una esfera que está rodeada por un cascarón. Entonces aquí no vamos a encerrar una esfera con un cilindro, por ejemplo, ¿verdad? Recuerden que encerrábamos barras o cilindros con superficies gaussianas que fueran cilíndricas. Y cargas puntuales, esferas sólidas, esferas huecas, cascarones, los encerramos con una superficie esférica. Ok, entonces ahí radica, digamos, ¿cómo se dice? Eh, Poder utilizar la ley de Gauss, ¿verdad? Es decir, asignarle una simetría correcta. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hacer el problema. Nos dicen en la región R menor o igual que A. Entonces, para eso yo tengo que coger la esfera, ¿verdad? De radio A y dibujar una superficie gaussiana en el interior, que esa superficie gaussiana es esférica y tiene radio R, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, pues ahí, ¿qué pasa con el DA? Sobre esa superficie, vean que el DA siempre es perpendicular a la superficie en cuestión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el E? Vean que la densidad de carga es negativa, ¿verdad? Le está diciendo que es menos ρ0. Entonces, si yo tengo que dibujar el campo, lo tengo que dibujar para adentro. ¿Okay? O sea, voy a quitar aquí un poco de puntos para que no se confunda y lo voy a poner para adentro. ¿Okay? Ese es el campo. Debido a que la densidad de carga que me están diciendo tiene menos. Entonces, si le dijera, haga un dibujo, pues en la superficie gaussiana, que es esta, el DA y el E son vectores antiparalelos. ¿De acuerdo? ¿De eso hay alguna pregunta? Es decir, no siempre le van a decir que dibuje la superficie, ¿verdad? Pero, es decir, para efectos de resolver el problema, pues sería lo ideal, ¿verdad? Es decir, hacer la superficie gaussiana y mostrar los vectores, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que hacer ahí. Entonces aplico la ley de Gauss. ¿Qué decía la ley de Gauss? La integral de la superficie gaussiana sobre la superficie gaussiana, ¿verdad? De E punto de A es igual a ¿qué? Es igual a 1 entre epsilon 0 multiplicado por la carga neta encerrada. ¿Ok? Entonces vean que lo que yo estoy encerrando es esta esfera, ¿verdad? Gaussiana. Es decir, lo que quedó aquí afuera no me interesa. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a continuar. Aquí yo esto lo puedo cambiar por E. Perdón, quito la flecha, ¿verdad? Y pongo DA. Y aquí el coseno, ¿cuál sería? El coseno, ¿cuál es el ángulo que tengo que usar aquí? Vean que los vectores son antiparalelos, ¿verdad? El DA está para afuera. Si lo saco aquí y el campo eléctrico apunta hacia el interior de la distribución. Quiere decir que entre ellos hay un ángulo ¿de cuánto? De 180, ¿verdad? Pues aquí sería 180. ¿Ok? Y de este lado es 1 sobre epsilon 0. Y aquí tengo que cambiar la carga neta. Entonces recuerden que la densidad de carga, ρ, es dq sobre dv, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo despejo el dq me queda ρ por dv. Y cuando integro eso en ambos lados, me queda la carga neta. Quiere decir que la carga neta es la integral, ¿verdad? De el ρ por dv. ¿Y cuáles son los límites de integración? De 0 al r pequeño. Porque hasta ahí hay carga, ¿verdad? Está bien, entonces coseno de 180 de este lado es menos 1. Y aquí esto es un D, ¿verdad? Parece una L, es el DA. Entonces aquí lo que me queda es menos la integral
menos el E, ¿verdad? Por la integral de la superficie gaussiana del dA. Y esto es igual a 1 entre epsilon 0. Y aquí sería el rho 0, ¿verdad? Que es negativo, por cierto. ¿Y el dv qué sería? ¿Qué sería el dv en esa integral? Recuerden que aquí estamos de este lado, este dv es el volumen de la gaussiana, ¿verdad? La gaussiana es una esfera que tiene radio r, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el volumen de esa esfera? Sería 4/3 de pi r a la 3. Entonces, el dv, ¿qué sería? El dv sería 4pi r cuadrado de r. Y esto es lo que voy a poner aquí. 4pi r cuadrado, perdón, me falta el pi. 4pi r cuadrado de r. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? O sea, siempre que le den una esfera, siempre va a ser así, ¿verdad? El dv va a ser 4pi r cuadrado de r. Igual que el problema del jueves con el cilindro, ¿verdad? Siempre que le den una distribución cilíndrica, el volumen de un cilindro es pi por la altura por el radio al cuadrado, ¿verdad? O el área de la base por la altura. Entonces, eso siempre va a ser igual, ¿verdad? Voy a borrar aquí. Y ya voy a ir poniendo todo, ¿verdad? ¿Qué me queda entonces ahí? Sería entonces así, ¿verdad? Me quedaría E multiplicado por esta integral, ¿verdad? Y vean que esa integral es la integral de la superficie gaussiana. Y la superficie gaussiana es una esfera, entonces de este lado es 4pi r cuadrado. ¿Ok? Y aquí me queda un menos. ¿Ok? Y de este lado me queda 1 entre epsilon 0. Y saco todo lo que es constante. ¿Qué es constante? El rho 0, que es negativo. ¿Qué más es constante? El 4pi. ¿Ok? Y nada más me queda dentro la integral de 0 a r de r cuadrado por dr. ¿Ok? Ok, otra cosa que no dije, se me olvidó y ninguno me dijo, no me recordaron. Cuando yo hago la superficie gaussiana, el vector unitario, que habíamos dicho en campo eléctrico, el vector unitario siempre apunta a la dirección, o sea, hacia el punto en donde yo quiero calcular el campo, ¿verdad? O sea, si esta es la superficie gaussiana, dijimos que el dA sale, ¿verdad? El E es radial hacia adentro, pero el vector unitario siempre apunta hacia el punto en donde yo quiero calcular el campo. Este punto, digamos, es el punto P, ¿verdad? Quiere decir que ese vector unitario es opuesto al campo eléctrico. Por lo tanto, es decir, hay un signo negativo que debemos ahí, ¿verdad? Es decir, cuando yo hice este cálculo aquí, se me olvidó incluir el hecho de que el vector unitario y el campo son vectores opuestos. Entonces aquí realmente este menos se cancela. No es necesario ponerlo. ¿De acuerdo? Eso está claro, sí. O sea, nuevamente, cuando usamos ley de Coulomb, el vector unitario, recuerden que es una fuerza, es un vector, tiene magnitud y tiene dirección. Cuando estamos usando la ley de Coulomb, el vector unitario es paralelo a la fuerza. Eso quiere decir que en la dirección en la que apunta la fuerza, en esa dirección apunta el vector unitario. En el caso del campo eléctrico, no, ¿verdad? Si la carga es positiva, dijimos que el campo sale, ¿de acuerdo? Y el vector unitario siempre apunta hacia el punto P. Pero si la carga es negativa, el campo eléctrico apunta hacia adentro, que es este caso.
¿Lo ven? Pero ¿qué pasa con el vector unitario? Sigue apuntando hacia dónde? Hacia el punto P. Es como que si yo dibujara el vector unitario aquí. ¿Está bien? Entonces realmente, pues sale un -1, un factor un -1 y de este lado le queda positivo. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces digamos, pues lo que nos queda aquí ahora es hacer la integral. Y vean que ya yo puedo cancelar el 4pi con el 4pi. Entonces me va a quedar e por r cuadrado es igual a ¿qué? A menos rho 0 entre epsilon 0. Y esa integral es muy fácil, ¿verdad? Es r a la 3 entre 3. Y evaluado de 0 a r, sí, es lo mismo. Entonces ya casi tenemos la respuesta. Voy a borrar por aquí. Y lo que sigue ahora es cancelar, ¿verdad? Cancelar el r a la 3. Bueno, ya ahí se evaluó, ¿verdad? De 0 a r queda lo mismo. Entonces, ¿ahora qué hago? Cancelo el r a la 3 con el r cuadrado. Y solamente me queda, ¿qué me quedaría ahí? Solamente me queda un r del lado derecho. O sea que el campo ahora es rho 0 negativo r entre 3 epsilon 0. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Ahora, si lo queremos dar en forma vectorial, pues entonces le ponemos flecha aquí, ¿ok? Y este menos se lo pasamos al vector unitario. Y ya ahí me está diciendo, vean la forma de la ecuación, ¿verdad? Ya me está diciendo que el campo y el vector unitario, ¿cómo son? Son opuestos, ¿verdad? El campo apunta hacia adentro de la distribución, en ese punto, ¿verdad? En este punto apunta hacia adentro, y el unitario siempre apunta hacia el punto P. Entonces, esos detalles, cuidado, porque hay preguntas que por un signo se puede equivocar uno, ¿verdad? Es tener en cuenta eso, ¿verdad? Que en el caso de cuando uno calcula campo eléctrico, el vector unitario siempre apunta hacia el punto P, independientemente de hacia dónde apunte el campo eléctrico. ¿Ok? Bueno, y esto funciona, o sea, ¿para dónde funciona esto? Para R, dijimos, menor o igual que A. O sea, es la forma de calcular el campo siempre que estemos dentro de la esfera. ¿Ok? Si ya yo me quiero salir de la esfera, que es el caso B, ya esto no me sirve. ¿Ok? Porque esta fórmula solo es para cuando yo estoy dentro de la esfera. O el caso cuando R es igual a A. ¿Cuál es ese caso? El R igual a A. Cuando la superficie gaussiana coincide con las dimensiones de la esfera de radio A. También sirve ahí, ¿verdad? Pero más allá, es decir, para una región que ya está fuera de la esfera sólida, ya hay que volver a calcular el campo. Por eso se lo están pidiendo otra vez aquí en la parte. ¿Está bien? Perdón, profe, ¿podría repetir por esa parte? Sí, digamos que aquí este resultado, uno siempre, cuando den la respuesta en el examen, si hay un problema así, tienen que delimitarlo. Es decir, una vez que uno calcula el campo, es importante que le ponga a la par dónde funciona ese campo. O sea, dónde es válida esa ecuación. Entonces yo después de que lo calculé, le puse aquí para R menor o igual que A. O sea que yo sé que funciona para todos los valores de R dentro de la esfera sólida. Y también funciona para un caso límite, que es cuando R es igual a A. O sea que yo podría, si me dijeran, por ejemplo, para ser más concreto a la pregunta, a lo que les estoy diciendo, le pueden decir, calcule el campo en la superficie de la esfera. Podría ser que aquí vengan a preguntas así, calcule el campo en la superficie de la esfera o sobre la superficie de la esfera. ¿Qué hace uno? De ahí, hace R igual a A. Entonces el campo sería rho 0, ¿verdad? Por A entre 3 epsilon 0. ¿Ok? Y negativo, ¿verdad? Entonces, este es el caso en donde yo estoy sobre la superficie de la esfera.
Imagínense como que si uno pudiera estar ahí, ¿verdad? Sería sobre la superficie de la esfera, el campo. Ahora, si ya le dicen, ok, calcúlelo fuera de la esfera, pues ya no, ya esto no me sirve, ¿verdad? Ni eso. Tengo que ir al caso B, que es el que me están pidiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces. No hay ninguna pregunta. Ok, voy a borrar por aquí. Vamos a hacer el caso ahora B, ¿verdad? Que es eh, el el siguiente caso, que realmente casi que ya es lo mismo, ¿verdad? Vean que una vez que uno hizo el caso A, o sea, el caso dentro de la esfera, el siguiente es parecido. Entonces, yo pondría la ley de Gauss otra vez, ¿verdad? E punto de A de la superficie gaussiana es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada, que ya yo sé que es la integral de rho 0 por 4 pi r cuadrado de r, pero ahora la superficie gaussiana está aquí. O sea, ahora la superficie gaussiana está entre el radio, ¿cómo es la cosa? O sea, está rodeando la esfera, ¿verdad? De radio A, porque ahora es una región en donde R es mayor que A y menor que B, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la carga neta encerrada? De ahí es la carga que reside propiamente en la esfera. Entonces aquí, en esta integral, ¿cómo lo denoto? Y ahí cambio los límites. Ya no es de 0 a R, sino que ahora es de ¿dónde? De 0 a... Eso es todo. Y el problema se mantiene igual. Es decir, de este lado me queda E por 4 pi R cuadrado. Ya no hay que hacer tanta justificación, ¿verdad? Como ya en la parte A hicimos la superficie gaussiana, se dibujaron los vectores, la parte B es muy parecida, porque ahora los vectores están aquí, en esta superficie, pero igual el DA está para afuera, ¿verdad? Y el E para adentro. ¿Por qué para adentro? Bueno, porque me están diciendo que es una densidad de carga negativa. ¿Ok? Y de este lado hago esa integral, que sería 1 entre epsilon 0, rho 0, 4 pi, y aquí me queda a cuadrado sobre 3. Digo, a la 3 sobre 3. ¿Así? ¿Ven la diferencia? O sea, vean cómo yo delimité el problema, ¿verdad? O sea, ya ahora no me interesa la carga que haya aquí, si es que hay, ¿verdad? Porque está hueco, no hay. Es decir, si hay carga, está en la superficie interior del cascarón. Entonces vean cómo uno se pasa de una región a otra, ¿verdad? Y se asegura de que está encerrando la carga correcta, ¿verdad? Porque aquí el problema es dejar algo botado. Entonces aquí, lo único que hice fue que cambié los límites de 0 a y todo lo demás es igual. De hecho, hay un menos que dejé botado, ¿verdad? El menos del rho 0 está aquí, ¿verdad? Ok. Y ya, entonces voy a simplificar eso. Entonces vean la ganancia de usar Gauss, ¿verdad? Gauss, usted resuelve el problema a través de una integral sencilla. ¿Qué pasa si este mismo problema quisiéramos hacerlo con Coulomb? De que se pone horrible, salen integrales triples. Y también llegamos a un resultado parecido, ¿verdad? Pero hay que hacer más cosas, ¿verdad? Le va a salir una integral triple, ¿verdad? Porque es un sistema de coordenadas esférico, ¿ok? Entonces, con Coulomb, el problema se vuelve más, ¿cómo se dice? Más tedioso para resolverlo, ¿verdad? Y vean con Gauss, ¿verdad? Con Gauss usando la simetría, sale mucho más rápido, ¿verdad? Bueno, entonces ahí abajo, simplificando esto, vean que aquí se va al 4pi, y ya ahora no se cancela el R cuadrado, ¿verdad? Sino que ahora la respuesta queda así. El campo, que es función de R, es igual a rho 0 a la 3 dividido entre 3 epsilon 0 R cuadrado. ¿Ok? Y el vector unitario es menos R, ¿verdad?
¿Por qué menos R? Porque son opuestos, ¿verdad? Lo que dijimos aquí. Bueno, antiparalelos, porque opuestos es distinto, ¿verdad? Antiparalelos porque no tienen la misma magnitud, ¿verdad? Y esa es la respuesta. ¿Dónde funciona esto? En la región R mayor o igual que A, menor o igual que B. Entonces ya yo sé que eso me sirve, esa formulita me sirve para estudiar digamos, el espacio vacío hasta antes de llegar a R igual B. ¿Ok? Bueno, vamos a la C entonces. ¿Qué sería la C ahora? La C dice que ahora dibuje una superficie gaussiana que esté dentro del cascarón. ¿Ok? O sea que ahora tengo la esfera, ¿verdad? Tengo el cascarón y ahora tengo que hacer una superficie gaussiana aquí adentro. ¿Ok? Que tenga radio R. La esfera tiene radio A y el cascarón interno tiene radio B. Quiere decir que lo que está por fuera, esto que estoy dibujando aquí, que estoy sombreando, lo que está por fuera, eso no me interesa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería ahí? Otra vez, ¿verdad? Aplicamos Gauss, la integral de E punto de A, de la superficie cerrada, de una superficie gaussiana, es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. ¿Ok? Y de este lado va a ser lo mismo, ¿verdad? De este lado va a quedar E por 4 pi R cuadrado. Aquí me falta la flecha. ¿Ok? Y ahora sí, de este lado es 1 entre epsilon 0. ¿Cuál es la carga neta encerrada? ¿Qué carga estamos encerrando? Toda la que reside en la esfera sólida, más qué, más el extremo interno que encierra la superficie gaussiana. O sea, esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo delimitamos el problema? ¿Qué podemos hacer ahí? Sería entonces, vean que es carga neta, ¿verdad? Entonces recuerden que la carga neta, la Q, digamos total o carga neta, como le queramos llamar, realmente esa densidad es carga total entre volumen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pongo la carga de la esfera? Pues la voy a poner así, menos 4 pi a la 3, ¿verdad? Entre 3 por rho 0. O sea, ¿qué estoy poniendo aquí? Rho por V. La densidad de carga, que es negativa, por el volumen que encierra esa carga. ¿Cuál es el volumen que encierra? 4 pi tercios a la 3. O sea, estoy viendo la carga que está aquí, ¿verdad? ¿Está bien? De eso estamos claros. Ahora, ¿qué más encierra? Bueno, esto que está aquí está vacío. Ahí no hay nada. Y ahora tengo que delimitar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo pongo? Dave, me están diciendo que ahora el cascarón, la densidad de carga no es constante, sino que es variable. Es rho 0 entre R. Entonces ahora lo que hago es que pongo una integral, ¿verdad? Con esa densidad de carga, que es rho 0 entre R y el dv que era 4 pi R cuadrado de R. ¿Ok? ¿Y cuáles son los límites ahora de esa integral? ¿Qué carga estoy encerrando yo ahí? ¿Dónde empiezo a contarla, por decirlo de alguna manera, radialmente? ¿Dónde empiezo? En B. En B empiezo, ¿verdad? ¿Y hasta dónde voy? Hasta R. Quiere decir que ahora los límites de esa integral son de B a R. Y aquí cierro la
la carga, ¿no? Esa es toda la carga que tengo encerrada. ¿Ok? Y ya lo que sigue es hacer el álgebra, ¿verdad? Simplificar eso, ¿verdad? Hacer esa integral sería entonces C por 4pi r cuadrado es igual a 1 entre epsilon 0. Aquí me queda menos 4pi. A eso no se le puede hacer nada, ¿verdad? Ya eso está ahí, dado. Y lo que me queda es hacer esta integral. Saco el rho 0 por 4pi, ¿verdad? Porque eso es constante. 4pi, rho 0. Y lo que me queda es la integral de r cuadrado, ¿verdad? Ah, bueno, este r cuadrado se cancela con este r. Entonces lo que me queda es la integral de r, ¿verdad? Que esa integral de r es r cuadrado sobre 2. ¿Evaluado de dónde? De b a r. ¿Está bien? Cancelé este r cuadrado con este r, ¿verdad? Entonces me queda un r nada más. Y al hacer la integral es r cuadrado sobre 2. Y evalúo los límites. Pues quedaría e multiplicado por 4pi r cuadrado, 1 entre epsilon 0, menos 4pi a la 3 entre 3, rho 0, más 4pi, rho 0, y eso me queda r cuadrado menos b cuadrado sobre 2. ¿Ok? Y bueno, lo que queda ahí es simplificarlo, ¿verdad? Un poquillo. La respuesta hay que darla lo más compacta posible, ¿verdad? Es decir, hay que tratar de que quede lo más sencillo posible, ¿verdad? Entonces, pues yo lo simplifiqué y me quedó así. O sea, los campos, por lo general, los campos eléctricos, por lo general, uno los escribe en términos de alguna otra expresión conocida. Entonces, la parte B le sugiere a uno, porque vean que en la parte B, la respuesta era ρ por A entre 3 epsilon 0 r cuadrado, ¿verdad? Porque es una simetría esférica. Resulta que el cascarón, cuando yo estoy ahí, cuando yo estoy dentro del cascarón, se tiene que parecer. O sea, porque aquí no hemos cambiado de simetría. Entonces, yo lo escribo así. E vector es igual a, bueno, E en función de R, ¿verdad? Porque es la R lo que varía aquí, es igual a rho 0 entre 3 epsilon 0 R cuadrado. Ven, esto es lo mismo que aparece en la parte B. ¿Lo ven? El rho 0 arriba. ¿Por qué? Porque yo quiero dar, o sea, quiero escribirlo de manera de que tenga la misma simetría. Entonces, cuando yo saco esto a factor común, adentro lo que me queda son únicamente las dimensiones correspondientes a ese cascarón. 3 medios, r cuadrado, b cuadrado, y le puse flecha, ¿verdad? Quiere decir que de este lado le tengo que poner el vector unitario r. Y ahí está la respuesta. Bueno, aquí el r me quedó muy feo. R. Y ya esa es la respuesta. Rho 0, 3 epsilon 0 r cuadrado. Ven que se parece a la respuesta de la parte B. La parte B, ¿cuál era la respuesta? Rho 0 a la 3, creo, entre 3 epsilon 0 r cuadrado. Ven la similitud entre esta parte y esta. Es lo mismo. Solamente que ahora la carga, estamos incluyendo un poco más de carga, ¿verdad? Fuera de la distribución esférica. Lo vemos aquí. Vean que aquí ya no, aquí solo quedan dimensiones, ¿verdad? El radio de la esfera y el radio del cascarón interno, ¿verdad? De la parte interna del cascarón. Bueno, entonces eso sería en esa región. Y ahora por último, nos dicen que encontremos el campo en esta región, en R mayor o igual que C. O sea, fuera de todo, ¿verdad? De toda la distribución. ¿Qué debería pasar? Tiene que parecerse a una carga puntual, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Para la parte D, ya nosotros hemos puesto lo mismo, ¿verdad? E por 4pi cuadrado, 4pi r cuadrado,
es igual a 1 entre epsilon 0, ¿verdad? Multiplicado por menos 4pi a la 3 rho entre 3, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Vean que ahora la superficie gaussiana está totalmente afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué está encerrando ahora esa superficie gaussiana? ¿Qué encierra? La carga de la esfera sólida, ¿verdad? ¿Y qué está encerrando también? La carga que está distribuida, ¿dónde? En el espesor del cascarón. ¿Ok? Pues aquí está la de la esfera, ¿verdad? Que es esto mismo. Y ahora, ¿cómo pongo todo el cascarón? ¿Cómo encierro esa carga? Sería entonces otra vez la integral de rho 0 sobre r, de 4pi r cuadrado de r. Y ahora, ¿cuáles son los límites? ¿Qué límites le pondría a esa integral? ¿Quién me dice? ¿Qué límites le pongo? ¿De R infinito, profe? No, porque en el infinito no hay carga. Recuerden que aquí es la carga que yo estoy encerrando. Esta es la superficie gaussiana. Entonces estoy encerrando la carga de la esfera, que es esta, ¿verdad? Y estoy encerrando la carga que está distribuida en el, ¿qué se dice? En el cascarón. Entonces, ¿cómo puedo yo delimitar la carga en el cascarón? ¿Dónde está esa carga radialmente? ¿Dónde empieza? En B. ¿Y dónde termina? En C. Entonces, los límites aquí tienen que ser de B a C. Y ya, otra vez volver a hacer volver a hacer estos cálculos, pero lo único que hice en todo esto, para pasar de la parte C a la parte D, lo único que hice fue cambiar los límites. Vean que aquí es de B a C y aquí es de B a R. ¿Ok? Y hacer el álgebra otra vez, simplificar eso, y me queda una expresión, otra vez, ¿verdad? Me queda el campo es igual a rho 0 entre 3 epsilon 0, R cuadrado, y aquí me queda otra vez menos A a la 3, parecido allá, ¿verdad? Y aquí 3 medios, y aquí C cuadrado menos D cuadrado. En la dirección del vector unitario, R. Y ahí tengo la respuesta. ¿Ok? Entonces, pues, estos problemas de Gauss, lo importante aquí es sí identificar la carga que se está encerrando, ¿verdad? Porque si no, entonces, te puede dejar algo botado, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, los problemas que salen en la, ¿cómo se dice? Los problemas que van a aparecer en el quiz, si, que vengan de esto de Gauss, son problemas que o tienen simetría esférica o tienen simetría cilíndrica, ¿verdad? Entonces, es decir, los dV siempre van a ser los mismos, ¿verdad? En el caso del cilindro es 2πrl por dr. Y en el caso de la esfera es 4pi r cuadrado por dr. Siempre es eso, ¿verdad? O sea, no, siempre son esos los dVs. Entonces, eh, sí, la mayoría de los problemas se resuelven igual, ¿verdad? Solamente que hay que tener cuidado de esto, ¿verdad? Lo de poner los límites, porque depende cómo usted los ponga, así está, digamos, ¿cómo se dice? Delimitando la carga que está encerrada, ¿verdad? Esa es digamos, la parte difícil, por decirlo de alguna manera, ¿ah? La ley de Gauss. Ver cuál es la carga que encierra la superficie gaussiana. Esa es, digamos, la idea principal, ¿verdad? A la hora de usar la ley de Gauss, ¿verdad? Vean que con Coulomb no. Coulomb no nos interesa encerrar la carga. O sea, conocemos toda la distribución, ¿verdad? Pero en ningún momento necesitamos, ¿cómo se dice?, encerrar la carga para calcular el campo, ¿verdad? Entonces, ese artificio que se usa en la ley de Gauss es lo que hace que nos evite pasar por integrales triples y dobles, ¿verdad? Si tuviéramos que usar la ley de Coulomb. Entonces, es una ganancia, ¿verdad? Porque el problema se simplifica, ¿verdad?
Se vuelve más sencillo a la hora de resolverlo. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? No queremos complicarnos, ¿verdad? Bueno, voy a borrar ahí si no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a ver el movimiento de partículas cargadas. Eh, Cuando estudiamos el movimiento de partículas cargadas en el laboratorio, usualmente lo que se utiliza es un par de placas, ¿verdad? Metálicas, por donde se pasa el haz de las partículas, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que el campo entre esas placas es aproximadamente constante. O sea, las líneas de campo son paralelas. Entonces el campo es constante. Y eso permite estudiar el comportamiento de un haz, ¿verdad? De partículas. Por ejemplo, los televisores viejos, que ya esos posiblemente ustedes no los conocieron, ¿verdad? Lo que tenían era un par de placas, ¿verdad? Que hacen que aceleran el haz, ¿verdad? De tal manera de que impacta sobre la pantalla, ¿verdad? Y así se veía la imagen, ¿verdad? Los televisores de estos que hay ahora de, de plasma, que le dicen, no necesitan ya eso, ¿verdad? Entonces, en el caso del movimiento de partículas cargadas, tenemos el caso de placas que son verticales, ¿ok? Y el caso de placas que son horizontales, o sea, que están dispuestas así, ¿verdad? Pueden estar así verticalmente u horizontalmente. Entonces queremos estudiar el movimiento de esas partículas, ¿verdad? Cuando pasan entre esas placas, ¿verdad? Entonces, estas placas tienen una densidad de carga más sigma, ¿verdad? Son placas cuadradas, ¿verdad? Y las dimensiones son pequeñas, ¿verdad? Okay, entonces, lo que sucede es que cuando se dispara un haz de partículas, en el caso de las placas verticales, las líneas de campo son aproximadamente, el campo es constante, porque las líneas de campo son paralelas. ¿Okay? Entonces, en este caso, es constante. Y la partícula, cuando entra, ¿verdad? Por aquí hay alguna especie de cañón de electrones, ¿verdad? Externo que dispara el haz, ¿verdad? Entonces, cuando la partícula entra a esta región, dependiendo del signo de la carga, es posible que se acelere o que se desacelere. Por ejemplo, si la carga es positiva, ¿qué dijimos? Si se trata de una carga positiva, ¿qué pasa? El campo apunta hacia afuera, ¿verdad? Y la fuerza está en la misma dirección. Quiere decir que si la carga es positiva, como por ejemplo un protón, cuando se dispara entre las placas, más bien se acelera, ¿ok? Su velocidad aumenta, ¿ok? Cuando está moviéndose entre esas placas. Las placas tienen una separación, ¿verdad? Una separación D, que no lo puse. Están separadas a una distancia de, que es del orden de centímetros, ¿verdad?
Por ejemplo, pueden ser 3 centímetros. Es muy pequeñito, ¿verdad? Porque si esto se hace muy grande, o sea, si las placas se separan mucho, ¿qué va a pasar? Que las líneas de campo se comienzan a curvar. Y si las líneas se curvan, ¿qué habíamos dicho? Que el campo ya no es constante, ¿verdad? Entonces necesitamos que en esa región se mantenga aproximadamente constante. ¿Okay? Entonces, si la carga, voy a volverlo a decir, si la carga es positiva, el campo y la fuerza son paralelos, la partícula se acelera. Pero si la carga es negativa, el campo y la fuerza son antiparalelos y la partícula se desacelera. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de un protón o el caso de un electrón, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones son las ecuaciones de la cinemática que ya ustedes conocen, ¿verdad? De lo que ya sabemos de física 1, suma de fuerzas es igual a m por a, ¿verdad? Y la fuerza aquí que acelera la partícula es Q por E, ¿verdad? Igual m por a. Y de ahí tengo una forma de calcular la aceleración, ¿verdad? La aceleración aquí sería Q por E dividido entre m, donde m es la masa de la partícula, ¿verdad? Por ejemplo, si se trata de un electrón, un haz de electrones, ¿verdad? Que son acelerados, pues la carga es igual a E, ¿verdad? Y esto es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la masa es la masa del electrón, ¿verdad? Sería 9.31, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Ok? Entonces ven que la aceleración tiene una particularidad, es constante. ¿Por qué? Porque la carga del electrón siempre va a ser la misma, la masa también, y el campo es constante, porque estamos moviéndonos, las partículas se están moviendo en una región donde las líneas de campo son paralelas. Entonces, este resultado es un movimiento con aceleración constante. Y entonces, ¿qué sucede aquí? De que podemos usar aquellas fórmulas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las de cinemática? X igual a x0 más b sub 0x por t más un medio de a t cuadrado. ¿Verdad? Que eran aquellas formulillas para cuando el movimiento es con aceleración constante, ¿verdad? ¿Cuál otra vía? Bx al cuadrado es b inicial x cuadrado más 2a por delta x. En este caso, el delta x puede ser la distancia de o sea, la separación de las placas, ¿verdad? Y aquella otra, ¿verdad? Aceleración es igual a velocidad final, velocidad inicial entre tiempo. Y también aquí el teorema de trabajo y energía, ¿verdad? El trabajo neto es igual a ¿qué? A cambio de K. K final menos K inicial. Entonces, es otra vez un problema de los que ya hemos hecho, ¿verdad? De la cinemática en una dimensión, ¿verdad? Porque el A se mueve en la dirección del eje X, ¿verdad? Solamente que ahora la aceleración la calculamos así. En este caso, la magnitud sería la E, que es la carga del electrón, ¿verdad? Por el campo, la magnitud del campo, entre la masa del electrón. Y esas unidades, ¿verdad? Carga, newton sobre coulomb y kilogramos, me tienen que dar, ¿qué me tienen que dar? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Okay? Entonces, si le dicen que son placas verticales, es este caso, ¿verdad? Placas verticales es un movimiento con aceleración constante en la dirección X. Es todo lo mismo, ¿no? Solamente que ahora, pues no es una partícula, ¿verdad? No es un carro, sino que es una partícula cargada. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir. Entonces, este es el caso de placas, dijimos, verticales, ¿verdad? Vamos a ver el caso de placas horizontales. Voy a borrar por aquí.
El caso de placas horizontales, pues ahora tenemos las placas puestas de esta manera. Y entonces una placa tiene carga, una densidad de carga positiva, otra carga, una densidad de carga negativa. Y entonces las líneas de campo ahora van así. Bueno, puede ser que vayan para abajo, no para arriba. Entonces la separación entre ellas, entre las placas, es muy pequeña también, ¿verdad? De tal manera de que esta distancia de es del orden de centímetros, ¿verdad? Por lo general el aparato, si lo ven por ahí, bueno, si lo ven, me refiero a un video, por ejemplo, el que se usa en el laboratorio es un aparato como el tamaño de un televisor, ¿verdad? Tiene una especie de balón de cristal que se le extrae el aire, ¿verdad? Para que el equipo este se mantenga al vacío y tiene un mecanismo, un cañón de electrones que dispara el haz, ¿verdad? Entonces el haz pasa entre las placas, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué le pasa al haz? ¿Es una trayectoria en línea recta, como el caso anterior? No. Resulta que cuando el haz entra a la región entre las placas, este se curva, o sea, el haz se curva. Es decir, se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo cuando sale de este lado. ¿Qué hace que se mueva para arriba o para abajo? Bueno, el propio signo de la carga. Por ejemplo, si la carga es positiva, ¿verdad? Si se dispara un haz de protones, ¿qué va a pasar? Vean que las líneas de campo están para abajo, ¿verdad? Quiere decir que el campo está apuntando hacia abajo. Y como la carga es positiva, ¿qué pasa con la fuerza? También apunta en la misma dirección que el campo. ¿Cierto? Quiere decir que cuando el haz entra aquí, cuando la partícula entra aquí y la disparan, al salir se curva. Porque esta fuerza hace que la partícula se deflecte hacia abajo. ¿Qué pasa si la partícula es negativa? Por ejemplo, que sea un haz de electrones. Bueno, el campo está para abajo, porque es paralelo con las líneas de campo, ¿verdad? Pero ahora, por ser una carga negativa, la fuerza es opuesta. ¿Lo ven? Y entonces ahora, cuando el haz se dispara, lo que va a pasar es que cuando entra a esa región, se va curvando y sale curvado hacia arriba. Pero ambos casos se trata de un movimiento de proyectiles, ¿verdad? Por ejemplo, si uno tiene si uno tiene las placas así, ¿verdad? Y tira la partícula por aquí con cierto ángulo, hace algo así. Como que si se tratara de un movimiento de proyectiles. Entonces aquí, en este caso, cuando son placas horizontales, el movimiento es un movimiento en 2 dimensiones. Y cuando son placas verticales, es un movimiento en una dimensión. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones para este caso? Para placas horizontales. Sería entonces usar las ecuaciones de proyectiles. ¿Cuál es el x igual x sub 0 más b sub 0 x? No, mentira. Más b sub 0, ¿verdad? Coseno de zeta. Zeta es el ángulo de tiro, ¿verdad? Zeta sub 0 multiplicado por t. La y, ¿qué sería? Y igual y sub 0 más b sub 0 seno de zeta sub 0 por t menos un medio de g. Ponemos g. No, ¿verdad? Porque está al vacío, ¿verdad? Entonces aquí lo que va es la aceleración en y, t cuadrado. Y la otra formulilla, ¿cuál era? Vy cuadrado es igual a v sub 0 cuadrado seno de zeta sub 0 cuadrado
¿verdad? Menos AY por T. Así era, ¿verdad? Uy, me faltan dos, ¿verdad? Menos 2 AY por T. Ah, no, mentira. Por la separación, ¿verdad? En este caso era por delta Y, ¿verdad? Y la AY, ¿qué sería? La AY es otra vez la carga del electrón o del protón, ¿verdad? Multiplicado por el campo en la dirección Y entre la masa. La masa del protón o la masa del electrón, ¿verdad? Es siempre lo que le dan, ¿verdad? Y la carga en valor absoluto es 1.602 por 10 a la menos 19 kilómetros. Entonces, te pueden lanzar el haz con un ángulo, ¿verdad? Cita cero. Y lo que vamos a ver es que entre las placas, el haz se curva, ¿verdad? Y algunas veces pega en la placa, ¿verdad? Y otras veces sale. Eso depende de los datos que le den, ¿verdad? De la velocidad inicial con la que se dispare, el ángulo con el que se incline el cañón, ¿verdad? Etcétera. Pero las ecuaciones son estas, ¿verdad? Las mismas que se habían usado para proyectiles, ¿verdad? Entonces, placas horizontales, se trata de un movimiento de proyectiles. Y placas verticales es un movimiento en una dimensión. Tal, el famoso MUR, ¿verdad? Que le decían así en el colegio. Movimiento rectilíneo uniforme. Ok. De estos problemas, casi nunca sale nada. Es decir, cuesta ver un problema de estos en un examen, movimiento de partículas cargadas. Más adelante sí, se van a hacer con el caso de potencial, pero de este tema casi no he visto que hayan problemas propuestos, ¿verdad? Pero podría ser, ¿verdad? Que aparezca uno por ahí. Vamos a ver si encuentro por aquí un problema de eso. Bueno, vamos a hacer uno. Aquello. Vamos a hacer un problema de eso. Voy a borrar aquí. Estos problemas, por lo general, si salen, son bien, o sea, son de aplicar las fórmulas, ¿verdad? No son tan complicados, ¿verdad? Este es uno que había salido por ahí. Dice lo siguiente. Un electrón que viaja horizontalmente con una velocidad de 3.4 por 10 a la 6 metros por segundo entra en una región entre dos placas horizontales cargadas. O sea, ya el problema, si no le dan la imagen, la figura, digamos, le tienen que decir cómo están las placas, ¿verdad? En este caso le están diciendo, ¿verdad? Que entra a una región, o sea, el haz es disparado horizontalmente, ¿verdad? Y entra a una región
entre dos placas horizontales cargadas, donde el campo eléctrico es uniforme y tiene un valor de 520 newton sobre coulomb en J. Entonces ya con esa información, ya uno hace un dibujillo, ¿verdad? Para hacerse una idea del problema. Le está diciendo que son dos placas que están horizontales y que las entra horizontalmente. Es un electrón, ¿verdad? Que tiene masa NE. Y le dice que el campo es 520 newton sobre coulomb en J. Ya con esa información le está diciendo que el campo está apuntando hacia arriba. Entonces dibujamos las flechitas hacia arriba. Y como es un electrón, yo sé que es carga negativa, ¿verdad? ¿Ok? Quiere decir que para dónde se desvía cuando entra ese haz. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Para arriba. Vea, no, para arriba no, porque vean que es un electrón. El campo está apuntando para arriba. Es una carga negativa. Quiere decir que la fuerza y el campo son antiparalelos. Quiere decir que la fuerza está ¿para dónde? Para abajo. ¿Cierto? Y la fuerza es el agente responsable de que cambie la trayectoria. Quiere decir que la partícula se deflecta hacia abajo. O sea que aquí cuando entra horizontal, pero luego se curva hacia abajo. Y hay un dato más que no les dije. Le dice también que la longitud de las placas es de 45 milímetros. Entonces, cuidado aquí, ¿verdad? Esa redacción. La longitud de las placas o la longitud entre las placas. ¿Okay? Entonces, aquí le está diciendo que es la longitud de la placa. 45 milímetros. Es chiquitito, ¿verdad? Como una cajita. Ok, entonces, bueno, ya tenemos el dibujo. Y ahora, ¿qué nos piden? Aparte A le dice que calcule la aceleración. Magnitud y dirección, ¿verdad? ¿Qué experimenta el electrón cuando éste es desviado de su trayectoria? La parte B, calcula el desplazamiento vertical, o sea, la Y, del electrón al momento de salir de la región entre las placas. O sea, cuando va a salir de aquí, cuánto se ha desplazado hacia abajo verticalmente el electrón. Yo le llamé con Y. Y la parte C le dice que cuál es la velocidad del electrón, ¿verdad? Cuando sale de la región donde es aplicado el campo. La velocidad cuando sale. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cómo calcularíamos la aceleración? La aceleración puede usar esta fórmula, ¿verdad? Hagámoslo aquí a ver si nos da espacio. La aceleración sería E por E entre M, ¿verdad? La masa del electrón. Y eso sería 1.602 por 10 a la menos 19 multiplicado por el campo, que son 520, dividido entre la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31. Eso me tiene que dar en metros por segundo cuadrado, ¿no? Porque todo está en unidades del SI. Newton sobre coulomb. Aquí son kilogramos y aquí son coulombs, ¿verdad? Entonces, cuidado, no le pongan el menos a esto, ¿verdad? Hay gente que le pone el menos aquí porque dice, es que es un electrón y que la carga es negativa. No, aquí estamos calculando la magnitud del vector. Entonces recuerden que aquí mejor ponerle valor absoluto a la E, para que no vayamos a entrar en vernos tentados a ponerle un signo negativo, ¿verdad?
Y haciendo eso, la aceleración, la magnitud sería, a mí me dio, si lo hice bien, 9.14 por 10 a la 13. Tal vez si alguien lo puede verificar, ¿verdad? No vaya a ser que yo haya ahí metido un dedazo. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo cuadrado. Pero la pregunta me dice que dé la magnitud y la dirección. ¿Cuál sería la dirección de A? ¿Hacia dónde está apuntando A? Vean que por la segunda ley de Newton, F es igual a M por A, ¿verdad? Es decir, que la F y la A tienen que ser como paralelos, ¿verdad? Por lo tanto, el vector A tiene que estar apuntando hacia abajo también. Entonces, la respuesta completa es que A es 9.14 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado en la dirección de menos J. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Profe, si da 9.14 por 10 a la 13. Ok, está bien, listo, gracias. Que hay veces, no sé, lo hago rápido. Ya me ha pasado que me dicen, profesor, no dio eso. Entonces, posiblemente se me enredaron ahí los dedos con la calculadora. La parte B sería, dice, leo nuevamente, ¿qué es lo que dice la parte B? Calcule el desplazamiento vertical del electrón al momento de salir de la región entre las placas. O sea, le está diciendo el problema que sí sale, porque algunas veces le preguntan que si el electrón logró salir o si más bien la trayectoria hizo algo así, porque no sabemos, eso depende de los datos, ¿verdad? Puede ser que la trayectoria haga algo así, ¡pa! Y pegue aquí. Entonces no salió de las placas. Entonces muchas veces le dan los datos para que uno concluya, ¿verdad? Si realmente sale o si pegó en la placa inferior, ¿verdad? Entonces aquí ya el problema le dice que sí sale. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento vertical? Bien, en esta parte yo uso esta fórmula, ¿verdad? Y es igual a B0Y por T menos 1/2 de AYT cuadrado. ¿Ok? Y este B0 es 0, ¿verdad? Porque es un tiro horizontal, ¿verdad? Quiere decir que el desplazamiento vertical solamente es 1/2 de la aceleración en Y, que es 9.14 por 10 a la 13. Yo he visto que hay gente que en estos exámenes, en estos problemas me pone, ¿cómo se llama? Me pone en la G, ¿verdad? Y recuerden que aquí la G no, es decir, no se usa porque es un equipo que está al vacío, ¿verdad? Entonces los efectos de G son totalmente despreciables para partículas que tienen masas tan pequeñas, ¿verdad? Como 10 a la menos 31. Entonces aquí la G la cambiamos realmente por la aceleración vertical, ¿verdad? De las. Y ok, otra cosa que estoy viendo es que aquí necesito el tiempo. Y no lo di, ¿verdad? No se los dije. Déjeme ver, porque ahora resulta que no lo veo. Ujú. Es que hay que calcularlo. Antes de sustituir aquí, hay que calcularlo. Para eso me dan la distancia entre las placas. Perdón, la longitud de las placas. Ahora ya recordé, ¿verdad? Lo que sí veo es que aquí no lo calculé. Ok, para poder calcular este tiempo, como es un disparo horizontal, yo puedo usar esta fórmula. X es igual a B inicial en X por T. Un disparo horizontal, ¿verdad? Un proyectil. Y esta X, como me están diciendo que la sale, ¿verdad? Sale de las placas, quiere decir que realmente esta X es la longitud de la placa. O sea que aquí sería 45 milímetros, ¿verdad? Multiplicarlo por 10 a la menos 3 para que me queden metros, ¿verdad? Y la velocidad inicial en X es la velocidad que nos dan.
3.4, ¿verdad? Por 10 a la 6. Multiplicado por t. Y de ahí despejo ese t. Que yo lo tengo aquí, pero no hice el cálculo. No sé dónde me saqué eso. Yo tengo que ese tiempo es 1.32 por 10 a la menos 8. Me da a mí. ¿Qué unidades? Segundos. Y ahora sí, este tiempo lo meto aquí. Lo meto en la T. Entonces sería 1.32 por 10 a la menos 8 al cuadrado. Y hago esa operación. Y es igual a menos 1/2, 9.4 por 10 a la menos 13, ¿verdad? Por 1.32 por 10 a la menos 8. A la menos 8 es aquí. Sí, a la menos 8. Al cuadrado. Y esa y me da... Esa y a mí me dio menos 8 por 10 a la menos 3 milímetros, ¿verdad? Porque todo está en unidades del SI, ¿verdad? Pero de ahí uno no ve eso, no se lo imagina, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que cuando tenemos cantidades así, de ahí lo pasamos al prefijo inmediato, que aquí serían milímetros, ¿verdad? Si yo paso eso a milímetros, veo que son aproximadamente, ¿cuánto? 8 milímetros. Quiere decir que cuando sale de aquí, o sea, cuando está pasando aquí por el borde de una de las placas, lo que ha descendido al salir de la placa, ¿verdad? En este punto es 8 milímetros. ¿Ok? Suponemos que sale propiamente a ras de este borde, ¿verdad? Apenas sale, ¿verdad? Apenas sale. Entonces, esa es la distancia que ha descendido con respecto a la línea de tiro, ¿verdad? Con respecto al eje donde se lanzó inicialmente, ¿verdad? Okay. Entonces, 8 milímetros. Y bueno, después de eso le dice que calcule la velocidad con la que sale. O sea, le está diciendo la velocidad al momento de pasar aquí, por este borde. Entonces, esa velocidad es un vector, ¿verdad? Que tiene componente en X y tiene componente en Y. Porque es un proyectil, ¿verdad? VY, VX. Aquí sería VX. Y aquí está el ángulo, cita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos esa velocidad? Voy a borrar aquí. Es un vector, ¿verdad? ¿Cómo calculamos esa velocidad? Sería entonces, la Vx es constante, ¿verdad? Entonces es igual a V0x. Entonces ahí no hay problema, no hay que calcular nada, ¿verdad? Es 3.4 por 10 a la 6, ¿verdad? Metros sobre segundo. ¿Y la Vy? ¿Qué sería entonces la Vy? La Vy es menos A por T, ¿verdad? Es V0y menos AY por T, ¿verdad? Pero este V0y es 0, ¿verdad? Entonces solamente me queda que Vy es menos A por T. Sería, la A es la aceleración, ¿verdad? 914 por 10 a la 13 multiplicado por el tiempo, que eran 1.32 por 10 a la menos 8. Entonces, la velocidad con la que sale verticalmente, ¿verdad? Es menos 1.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál respuesta doy? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Esta o esta? La negativa. No. ¿Cómo tendríamos que dar la respuesta? Me están pidiendo la velocidad aquí. Recuerden que la velocidad es un vector, ¿verdad? La redacción del problema dice así: halle la velocidad del electrón.
cuando sale de la región donde es aplicado el campo. O sea, en este punto, ¿verdad? La velocidad es el vector. Quiere decir que aquí tenemos que dar la respuesta usando las dos velocidades. V vector sería Vx, ¿verdad? En I más Vy en J. ¿Ok? Entonces hay que usar las dos, ¿verdad? Para dar la respuesta. Entonces V sería el Vx me dio 3.4 en I y el Vy me dio menos 1.2 en J, ¿verdad? Y ambos tienen el prefijo 10 a la 6, entonces lo pongo afuera por 10 a la 6. ¿Y qué unidades? Metros sobre segundo. Esa es la respuesta. ¿Ok? Como les digo, estos problemas casi nunca los he visto. Al coordinador como que no le gustan. Entonces, pero podría ser que alguien proponga uno, ¿verdad? Entonces, pues ya aquí vimos los dos casos, ¿verdad? Placas horizontales y placas verticales, ¿verdad? Y cuidado, usan la G aquí como 9.8, ¿verdad? Porque yo he visto gente que le mete el 9.8. Recuerden que no, porque nuevamente es un equipo que está al vacío, ¿verdad? Se les trajo el aire, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? El cañón de electrones está fuera, ¿verdad? ¿Cómo se dice? O sea, está todo aislado, de manera que G no tiene ningún efecto sobre las partículas, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es movimiento de partículas cargadas. Más adelante vamos a volver a este tema, pero cuando veamos potenciales, que va a ser la próxima clase. Mm, Por ejemplo, en este mismo examen, que los dejo para que lo hagan, pusieron de ley de Gauss este problema. Voy a borrar si no hay ninguna duda. Y nuevamente, en estos problemas le pueden dar la figura. Si ya le dan la figura, pues ya uno se guía con ella, ¿verdad? Pero como en este caso no dieron figura, ¿verdad? Entonces tienen que darle la descripción, ¿verdad? Es decir, decirle si se trata de placas verticales o placas horizontales, ¿verdad? Para poder entonces escoger cuáles son las fórmulas que uno va a usar, ¿verdad? Bueno, este problema es de Gauss, está en ese examen también. Le dicen que es un cilindro infinitamente largo. Un cilindro infinitamente largo. Infinito, o sea, muy largo. Que tiene radio R. Tiene una carga por unidad de volumen dada por, y la densidad de carga del ρ de R es igual a por R más B por R cuadrado. Y esto funciona para R menor o igual que R. ¿Okay? O sea, es la densidad de carga en el interior del cilindro. ¿De acuerdo? O sea, que esa densidad de carga no sirve. Bueno, si no, sí, lo estoy diciendo mal. Ponen R igual que R, menor o igual, ¿verdad? O sea, que todavía funciona para también, ¿cómo se dice? La superficie, ¿verdad? Del cilindro. Entonces es algo así, ¿verdad? Debe ser un cilindro, ¿verdad? Muy largo que tiene radio R. Entonces le dice que A y B son constantes. A y B son constantes.
¿Ok? Y R es la distancia radial desde el eje de simetría. R es la distancia radial. Desde el eje de simetría. Dice, utilice la ley de Gauss y construya las superficies gaussianas apropiadas, ¿verdad? Para responder las siguientes preguntas. Le dice que la parte A, que calcule la carga total dentro de la superficie gaussiana. La carga dentro de la superficie gaussiana. La carga en el interior. La parte B, el campo eléctrico en el interior. La parte C, el campo eléctrico en el exterior. El campo en la superficie, sobre la superficie del cilindro. Y la parte E, el cociente A sobre B, de tal forma, tal que el campo sea igual a 0 en el exterior. El cociente A sobre B que dé como resultado un campo 0 fuera del cilindro. ¿Ok? Bueno, esto debería dar la A, debería darle esto, Q de R es igual a 2πL, L es la longitud del cilindro, que le dicen que es muy largo, AR a la 3 entre 3 más B R4 entre 4. Esa es la respuesta. Aquí es B, sí. La parte B, el campo da 1 sobre epsilon 0 AR cuadrado entre 3 más BR a la 3 entre 4. Esta es la parte B. El campo en el exterior da 1 entre epsilon 0, pero abajo hay un R. Y aquí adentro sería AR mayúscula a la 3 entre 3 más B R mayúscula a la 4 entre 4. Esto está en el exterior. El E en la superficie, esta pregunta de aquí, lo que quieren es que uno haga en alguna de estas dos ecuaciones, haga R igual R. Eso es lo que le dicen. Cuando le dicen hay el campo en la superficie o sobre la superficie, pues entonces lo que hay que hacer es evaluar R igual a R. Se supone que le debería dar lo mismo, ¿ah? Si lo hago aquí que si lo hago aquí. Si yo pongo aquí R, ¿qué pasaría? Me queda, se cancelan R a la 3 con un R, ¿no? Queda R cuadrado, que sería lo mismo que sustituirlo aquí, ¿verdad? Y si pongo aquí R a la 4, sí, me va a quedar, se va a cancelar un R a la 4 con un R, ¿eh? Queda R a la 3. Está bien, ¿verdad? Y la parte E le dice que haya el cociente A sobre B de tal manera que el campo en el exterior sea 0. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo que hay que hacer es agarrar este campo, el E en el exterior, que es este, ¿verdad? Y igualarlo a 0.
Eso es lo que le dice. Y cuando yo lo igualo a 0, encuentro una razón, que sería que A sobre B es igual a menos 0.75 del radio. Esa es la respuesta. Bueno, les dejo estos para que ustedes los hagan, ¿verdad? Bueno, entonces voy a quedar aquí, jóvenes. Ya este es el material, ¿verdad? Hasta aquí llega el examen. El quiz del sábado. Así que el jueves empezamos a ver potencial eléctrico, ¿verdad? Que ya ese material no entraría. ¿Alguna Perfecto, duda? profe, muchas gracias. Bueno, ok. Hasta luego, entonces. Si Que no hay pase buen día, dudas, profe. Gracias. bueno, ok. Pura vida. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Gracias. Igual usted también. Hasta luego. Profe, ¿se Sí, puede dígame. quedar quieta? Tengo una duda, pero no es de la materia. Dígame. Es que ok, es que el examen, bueno, yo hago atletismo y posiblemente el examen como que está tentativo que me choque con una competencia de Juegos Nacionales, bueno, eliminatorias. Entonces quería ver si eso se consideraba como una justificación de reposición, porque sí, pues tengo que ver el horario. Y si no, pues obviamente hago el examen, ¿verdad? No voy a la competencia. Entonces, no sé si eso se consideraría justificación o qué. Sí, bueno, lo que pasa es que si es un equipo de la U en el que estás participando, sí, porque digamos los organizadores te van a hacer una carta y con eso se le puede hacer la reposición. Pero si no es un equipo, digamos, que tenga que ver con la U, no creo que la haga. Sí, está difícil, ¿verdad? Está difícil porque, pues, es decir, esto no es el coordinador ni yo, es lo que establece el reglamento de la U, ¿verdad? Entonces, y hay un estudiante que participa en algún equipo de la U, ya sea lo que sea, ¿verdad? Hay baloncesto, lo que sea, enseguida te hacen una carta de justificación y ya con eso se te puede hacer la reposición, ¿verdad? O igual, si es un equipo, un grupo folclórico de la U, ¿verdad? De canto, de baile, lo que sea, también. Pero si es fuera de la U, es decir, si no tiene ninguna relación con la U, Sí, está pues sí, difícil. te van a decir que no. Ok, y la otra es que consulta es miércoles o para jueves después de la clase. Puede ser el jueves después de la clase. Ok, está bien. Bueno. Entonces, eso sí me recuerda, ¿verdad? Antes de que, porque yo a veces apago el Zoom aquí, o sea, lo desconecto y entonces lo que voy a hacer es que lo voy a anotar por ahí para entonces no dar las 2 horas, sino que doy, digamos, 3 horas y ahí podemos ver las dudas. Ok, bueno, está bien, profe. Gracias. Bueno, hasta luego entonces.